A los 68 años, Gloria Estefan, una de las voces latinas más influyentes de las últimas 5 décadas, ha decidido finalmente romper un silencio que llevaba demasiado tiempo pesando sobre su vida pública y privada. Durante años, los seguidores, los periodistas culturales, los críticos musicales e incluso algunos miembros de su propio entorno habían percibido señales, insinuaciones y pequeños momentos de vulnerabilidad que sugerían que detrás de su poderosa figura de mujer fuerte, resiliente y triunfadora, se escondía algo más profundo. Algo que ella, hasta ahora, nunca había querido mencionar en entrevistas, documentales ni autobiografías. Y sin embargo, la cantante y productora, conocida por su absoluta disciplina emocional, su profesionalismo impecable y su capacidad para sobrevivir a tragedias devastadoras, ha decidido finalmente reconocer lo que muchos sospechaban, aunque nadie se atrevía a afirmar públicamente. Para comprender por qué este momento es tan significativo, hay que retroceder y observar la trayectoria monumental de Gloria Estefan. Una niña cubana que huyó al exilio, una adolescente silenciosa que encontró en la música un refugio emocional, una mujer que transformó el Miami Sound Machine en un fenómeno global y una artista que, tras sobrevivir a un accidente de autobús que casi la deja paralizada, volvió a los escenarios con una determinación legendaria. Todo en ella siempre transmitió fuerza, luz y una energía casi inquebrantable. Y precisamente por eso, la revelación que acaba de hacer resulta aún más impactante, porque contradice la imagen de perfección emocional que el público tenía de ella. Durante décadas, Gloria fue símbolo de éxito, estabilidad matrimonial, control emocional y liderazgo cultural. Entre las estrellas latinas, era de las pocas que jamás protagonizaba escándalos, peleas mediáticas o confesiones sensacionalistas. Su vida parecía estar organizada con una precisión casi matemática. Una familia sólida, un matrimonio estable con Emilio Estefan, una carrera internacional impecable, un legado cultural incuestionable y un papel activo en la defensa de la comunidad latina en Estados Unidos. Pero ahora, por primera vez en 68 años, ha admitido que esa imagen de serenidad permanente no era completamente real. Lo que muchos habían sospechado, y lo que finalmente ella misma ha reconocido, es que llevaba décadas ocultando una batalla emocional profunda, una que nunca había permitido salir a la luz por miedo a romper la expectativa pública de ser siempre fuerte. Esas fueron sus palabras exactas. He sido fuerte durante toda mi vida, incluso cuando no debía serlo, cuando no podía serlo, cuando necesitaba ayuda y aún así no la pedía. La confesión se produjo durante una entrevista larga y reflexiva, de esas que no se programan para promocionar un álbum ni un documental, sino para cerrar un ciclo vital. Una conversación íntima que recordó a esas grandes entrevistas de figuras que ya han superado el umbral de la inmediatez periodística y se encuentran en una fase más contemplativa, más consciente de su legado que de su actualidad musical. Solo que en el caso de Gloria, la sorpresa fue aún mayor. Ella nunca había mostrado interés en ese tipo de confesiones. Siempre había protegido su vida privada con un cuidado excepcional. El peso de una vida vivida para los demás. En este primer capítulo, es esencial comprender el contexto emocional que llevó a Gloria Estefan a mantener oculto durante tanto tiempo aquello que ahora ha decidido revelar. Desde joven, su vida estuvo marcada por una responsabilidad poco común para una adolescente. Tras la llegada de su familia a Estados Unidos, Gloria asumió el rol de sostén emocional de su madre, su abuela y su hermana. Con su padre enfermo tras su participación en la guerra de Vietnam y sus años encarcelado tras la Bahía de Cochinos, la joven Gloria se convirtió en el pilar silencioso de un hogar fracturado. Y ese patrón, el de convertirse en la roca de todos, incluso a costa de sí misma, se repitió encarnizadamente durante el resto de su vida. Cuando comenzó su carrera, la presión no disminuyó, al contrario, aumentó. No solo era la voz principal del Miami Sound Machine, sino también la que mantenía unida a la banda,
la que negociaba tensiones internas, la que representaba al grupo ante la prensa, la que cuidaba de su familia y la que debía mantener entereza frente a una industria donde las artistas latinas tenían que demostrar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Ese carácter sacrificial que tanto admiraban los fans tenía también un costo emocional, uno que ella nunca admitió abiertamente. Hasta ahora, el público siempre percibió algo en sus ojos, especialmente en ciertos momentos clave de su vida. Por ejemplo, después del accidente de 1990, cuando un camión chocó contra el autobús de su gira y fracturó su columna vertebral, médicos, psicólogos y expertos en trauma afirmaron que la recuperación física era solo una parte del proceso. Sin embargo, Gloria nunca habló del trauma emocional. Siempre dijo que se sentía bendecida, agradecida y afortunada. Palabras inspiradoras, pero insuficientes para describir la magnitud real de lo que había vivido. Los fans notaron cambios, una mirada más distante en las entrevistas, una tendencia a sonreír incluso en preguntas dolorosas, un silencio incómodo cuando se mencionaban momentos de fragilidad. Nada escandaloso, nada dramático, solo pequeñas grietas que sugerían que debajo del brillo había algo más, algo que ella, con una disciplina emocional casi militar, mantenía cuidadosamente enterrado. La sospecha creció tras la publicación de su libro Songwriter, donde habló de su proceso creativo, pero evitó profundizar en ciertos aspectos emocionales de su vida. Lo mismo ocurrió con su autobiografía Instant Karma y con su documental en Netflix. Siempre dejaba un espacio sin completar, una especie de hueco emocional que los lectores y espectadores notaban, pero no lograban descifrar. El público latino, con su fuerte intuición emocional, percibía que detrás de la fortaleza ejemplar había una historia aún no contada. No necesariamente un secreto escandaloso, sino algo profundamente humano. Una vulnerabilidad que ella no había permitido mostrarse. Y ese, precisamente, es el núcleo del reconocimiento que Gloria Estefan acaba de hacer, que durante casi 7 décadas había ocultado una profunda sensibilidad emocional, un temor persistente al fracaso, una angustia silenciosa de no estar a la altura y, sobre todo, una soledad interior que jamás quiso aceptar públicamente. Gloria confesó que la enorme admiración que recibía, el respeto mediático, la imagen de mujer fuerte e indestructible, se convirtieron en una prisión emocional. Ella misma ha dicho: cuando todos creen que eres fuerte, nadie te pregunta si estás bien, y peor aún, tú misma dejas de preguntártelo. Este reconocimiento, simple pero demoledor, es lo que muchos intuían. No era raro ver a Gloria, en presentaciones, escondiendo su nerviosismo detrás de una sonrisa impecable, o verla evitar temas sobre la salud mental en entrevistas, cambiando el enfoque hacia su familia, su música o sus proyectos culturales. A diferencia de otras estrellas que se desmoronaban en público, que entraban y salían de rehabilitaciones, que ofrecían confesiones dolorosas en televisión, Gloria siempre mantenía la compostura. Demasiada compostura, según algunos observadores. En su reciente declaración, también reveló que durante décadas luchó contra episodios de ansiedad profunda, especialmente durante giras internacionales. Confesó que en los años 80 y 90, hubo noches en las que, antes de un concierto, lloraba en silencio. No por miedo escénico, sino por una sensación sofocante de presión emocional. Aún así, nunca permitió que eso afectara a su imagen pública. Su perfeccionismo, alimentado por una industria que exigía excelencia absoluta a los artistas latinos, reforzó su comportamiento. Y así, Gloria Estefan, la mujer que inspiró a millones, terminó convirtiéndose en prisionera de su propio mito. El detonante de su revelación fue, según ella misma explicó, el paso del tiempo. A los 68 años, con su carrera consolidada, sus hijos adultos y su legado garantizado, Gloria decidió que ya no había razón para proteger una imagen que había mantenido intacta durante casi toda su vida. Dijo que el envejecimiento, lejos de debilitarla,
le permitió ver que la vulnerabilidad también es parte del liderazgo emocional. La confesión no fue impulsiva ni estratégica. Fue un acto de liberación, casi terapéutico, uno que, según ella, ya necesitaba. Y al hacerlo, abrió una puerta que los fans llevaban años esperando. Porque la verdad es que el público nunca quiso que Gloria Estefan fuera perfecta. La quería humana. Exploramos la dimensión pública de la confesión de Gloria Estefan. En este segundo capítulo profundizamos en la historia íntima que la cantante había ocultado durante casi toda su vida. A los 68 años, su admisión no solo sorprendió al mundo, también abrió una ventana hacia un territorio emocional que había permanecido oculto incluso para sus seguidores más fieles. Como periodista especializado en celebridades desde hace 15 años, puedo afirmar que pocas veces un ícono global de la talla de Gloria ha revelado una verdad tan íntima y tan profundamente humana. Porque lo que finalmente admitió no fue un secreto escandaloso ni un conflicto mediático, sino algo más silencioso y devastador, que había vivido la mayor parte de su vida bajo una presión emocional autoimpuesta, alimentada por un miedo persistente a decepcionar a los demás, un miedo tan constante que llegó a convertirse en parte de su identidad. Esta revelación, que parece simple en la superficie, encierra un trasfondo psicológico mucho más amplio, con raíces que se hunden en su infancia, su carrera meteórica, su rol como madre, como esposa, como inmigrante y como símbolo cultural. Para entender completamente el trauma silencioso que Gloria cargó durante décadas, es necesario volver a su infancia. Su familia dejó Cuba cuando ella tenía apenas 1 año, pero las consecuencias emocionales del exilio marcaron profundamente su entorno familiar. Su madre, Gloria Fajardo, siempre fue una mujer fuerte, disciplinada y exigente. Pero también era una mujer que había perdido su país, su estatus, su estabilidad y, en cierto modo, su identidad. Como sucede en muchas familias exiliadas, las heridas silenciosas se transmitieron de generación en generación. El padre de Gloria, José Fajardo, fue soldado, hombre de honor y figura protectora. Sin embargo, su vida dio un giro trágico tras su participación en la invasión de Bahía de Cochinos. El encarcelamiento en Cuba y los años posteriores en el ejército estadounidense en Vietnam dejaron cicatrices profundas, no solo físicas, sino psicológicas. Gloria tenía apenas 7 años cuando él regresó enfermo, cargando consigo un trastorno neurológico producto de la exposición a agentes químicos durante la guerra. Esa fue la primera vez que Gloria entendió, aunque sin palabras, que debía ser fuerte para su familia. A partir de ese momento, la joven artista asumió inconscientemente el rol de cuidadora emocional. A los 12 años, mientras otras niñas jugaban con amigas, ella acompañaba a su padre a consultas médicas y ayudaba a su madre a sobrellevar la carga familiar. Esa experiencia temprana, traumática y silenciosa, le enseñó una lección equivocada pero profundamente arraigada. Ser fuerte es la única opción. En entrevistas recientes, esas mismas en las que finalmente admitió lo que llevaba años ocultando, Gloria confesó que creció sintiéndose responsable del bienestar emocional de todos los que la rodeaban. Su entorno, sin quererlo, reforzó esta identidad. La niña madura, la hija ejemplar, la hermana mayor que nunca se queja, la nieta que siempre sonríe. Esa necesidad de perfección emocional, aprendida en la infancia, se convirtió en el cimiento psicológico de su vida adulta. La carrera musical de Gloria Estefan comenzó casi por accidente, pero una vez que el Miami Sound Machine despegó, el éxito fue inmediato, explosivo y global. Con él vinieron giras interminables, entrevistas, premios, exigencias y expectativas. Para cualquier artista latino que alcanzara fama internacional en los años 80 y 90, la presión era ya enorme. Pero para Gloria, la presión era doble. Además de ser una artista en ascenso, también era líder emocional del grupo y de su familia. Cada éxito aumentaba la responsabilidad. Cada Grammy era una expectativa futura.
Cada gira era una prueba más de su resistencia. Cada aparición pública reforzaba su imagen de mujer inquebrantable. Su matrimonio con Emilio Estefan, una de las uniones más sólidas en el mundo del entretenimiento, también contribuyó a la idea de perfección. Aunque estaban profundamente enamorados y funcionaban como un equipo, el público esperaba que fueran el matrimonio ideal, el ejemplo, el estándar a seguir. Gloria admitió que en muchos momentos sintió que no tenía derecho a sentirse triste o cansada, que había creado una imagen tan resistente que ya no podía permitirle a nadie ver su vulnerabilidad, que incluso cuando se derrumbaba por dentro, debía continuar sonriendo. En sus palabras, era como si el mundo necesitara que yo fuera fuerte, y yo no quería fallarles. La presión de no defraudar al público, a su equipo, a su esposo, a sus hijos, e incluso a su comunidad latina se volvió una carga emocional constante. Cada concierto era una prueba de su disciplina mental. Cada aparición televisiva era un acto de autocontrol. Cada entrevista era una oportunidad de ocultar lo que realmente sentía. El accidente de 1990, que casi la dejó paralizada, marcó un antes y un después en su vida. La imagen de Gloria Estefan postrada en una cama, con la columna fracturada, con médicos advirtiendo que quizás no volvería a caminar, dio la vuelta al mundo. Su regreso a los escenarios un año después fue épico, celebrado como un ejemplo de resiliencia, esperanza y superación. Millones de personas la admiraron aún más. Se convirtió en un ícono de fuerza invencible. Pero detrás de ese renacimiento público había una historia que nunca contó, hasta ahora. Gloria confesó que el proceso de rehabilitación fue emocionalmente devastador. No tanto por el dolor físico, sino por la sensación de que no podía permitirse colapsar. Recordó noches enteras llorando en silencio, sin que su familia lo supiera. Aseguró que sentía una culpa profunda por ser el centro de atención, por preocupar a su madre, por sentir dolor, por no poder cumplir con sus responsabilidades profesionales. En su testimonio más reciente dijo: "No pedí ayuda porque me habían enseñado que no debía necesitarla". Ese fue el punto de quiebre psicológico. El momento en que comprendió que su fortaleza había dejado de ser una virtud y se había convertido en un mecanismo de defensa, en una forma de ocultar sus inseguridades, en un muro que, poco a poco, estaba destruyéndola desde adentro. Una de las partes más conmovedoras de su confesión reciente fue la reflexión sobre la percepción pública. Gloria explicó que la fama funciona como un espejo que solo refleja lo que la audiencia quiere ver, no lo que realmente es una persona. Durante décadas, los medios la presentaron como sinónimo de éxito, equilibrio y espiritualidad. Y en gran medida ella contribuyó a alimentar esa narrativa porque creía que era su responsabilidad. Pero dentro de la industria musical, existían señales. Su círculo más cercano sabía que era hiperexigente, que cargaba con culpas antiguas, que se presionaba más de lo necesario y que rara vez pedía descanso. Sin embargo, nadie imaginaba la magnitud de su conflicto emocional. En uno de los pasajes más impactantes de su declaración dijo: "La gente cree que la fama te da libertad, pero en mi caso me quitó la posibilidad de ser humana". Se refería a la necesidad constante de estar bien para sus fans, de evitar controversias, de proteger su privacidad, de mantener la armonía familiar y profesional. La fama, más que una bendición, se convirtió en una estructura rígida que no le permitía mostrar debilidad. También habló del peso cultural. En muchas familias latinas, y especialmente en las familias exiliadas, la fortaleza emocional se convierte en una obligación moral. Hay una frase que resume este pensamiento: hay que aguantar. Para ella, esta frase no era solo un consejo, era una filosofía de vida. La había escuchado de su madre, de su abuela, de su entorno, y la había convertido en un mantra. Ser fuerte no era una opción,
Era lo que se esperaba de una mujer latina trabajadora, exitosa y líder. Este patrón cultural influyó profundamente en su decisión de ocultar su fragilidad. Explicó que durante años creyó sinceramente que mostrar vulnerabilidad sería una traición a la comunidad latina, que la veía como ejemplo, como símbolo de superación ante las adversidades del exilio y la discriminación. Pero ahora, a los 68 años, ha entendido que la verdadera fuerza reside en aceptar las propias emociones, en dejarse ayudar, en reconocer las heridas, incluso aquellas que nadie más puede ver. En la entrevista donde reveló finalmente lo que llevaba años ocultando, Gloria reconoció que la pandemia de 2020 fue uno de los factores que la llevaron a revisar su vida emocional. Durante ese periodo, como todos los artistas, suspendió giras, canceló compromisos y pasó largos meses encerrada en su casa. Ese silencio forzado la obligó a escuchar algo que había ignorado por décadas: su propia mente. Sin conciertos, sin entrevistas, sin aplausos, sin agendas, se enfrentó con una versión de sí misma que nunca había tenido tiempo de conocer. Confesó que durante ese periodo experimentó episodios de ansiedad intensa y que, por primera vez en su vida, buscó apoyo psicológico profesional. Fue entonces cuando entendió que llevaba años cargando con un peso emocional innecesario e insostenible. A partir de esa experiencia, decidió romper su silencio público. Después de tantos años de especulación silenciosa, Gloria Estefan finalmente admitió: «He vivido toda mi vida intentando ser perfecta para todos, y en el proceso olvidé ser honesta conmigo misma». Ese fue su mayor reconocimiento. La verdad que, en el fondo, muchos habían intuido, pero nadie se atrevía a confirmar. No era un escándalo, no era una revelación explosiva, era una confesión profundamente humana. Era la admisión de que detrás de su disciplina legendaria, de su éxito monumental y de su sonrisa eterna, había una mujer que también necesitaba apoyo, descanso, comprensión y, sobre todo, permiso para sentirse vulnerable. En la cultura latinoamericana, y especialmente entre figuras públicas de origen cubano, la fortaleza se asocia con dignidad. Callar el dolor, soportar las cargas y seguir adelante son señales de honor. Por eso, para Gloria, que creció en un hogar marcado por las heridas del exilio, la enfermedad de su padre y la presión de la responsabilidad, admitir su vulnerabilidad no fue un gesto espontáneo, fue un acto de coraje emocional. En su declaración más reciente, dijo con voz firme y mirada serena: «La gente me mira y dice que soy fuerte, pero ser fuerte no significa no sentir. Ser fuerte significa reconocer que a veces no puedes con todo». Esta frase resume el verdadero peso de su confesión. No es la caída de un ícono, no es la fragilidad de una leyenda. Es la evolución de una mujer que por primera vez en 68 años se ha permitido ser honesta consigo misma. Durante décadas, su fortaleza fue su escudo. Ahora, su vulnerabilidad se ha convertido en su herramienta de transformación. El impacto en su familia. Conversaciones que nunca antes habían ocurrido. Lo más sorprendente de esta etapa nueva es que la confesión de Gloria también abrió heridas, pero también puentes dentro de su propia familia. Durante años, quienes la rodeaban la veían como un pilar emocional inmutable. Su esposo, Emilio Estefan, dijo en una entrevista reciente: «Gloria siempre ha sido la roca de todos. A veces me preguntaba quién era la roca de ella». Esta frase explica el núcleo del conflicto emocional que ella vivió. Su rol de líder afectivo era tan absoluto que incluso su familia asumía que no necesitaba apoyo. Y esta dinámica, aunque no era tóxica, sí generaba una presión constante e invisible. Con su confesión, las dinámicas cambiaron. Su hija Emily afirmó que la conversación más honesta que ha tenido con su madre ocurrió después de esa revelación. Su hijo Nayib la abrazó durante una reunión familiar diciéndole: «Mami, también tienes derecho a descansar». Su propia hermana, Lily, le confesó que siempre sintió que Gloria vivía bajo el peso de un papel
que nadie debería tener que representar eternamente. Estas reacciones reflejan que la confesión no solo fue un acto público, sino también un acto íntimo, profundamente familiar. Por primera vez, Gloria Estefan abrió la puerta a una conversación emocional que nunca antes había permitido. Antes de esta revelación, Gloria Estefan era percibida como un símbolo de resistencia casi sobrehumana. Su accidente de 1990, su rápida recuperación, su éxito continuo y su serenidad permanente la habían convertido en una figura casi mítica dentro de la música latina. Pero ahora, a los 68 años, ha pasado de ser vista como un monumento a ser vista como una mujer real. Y paradójicamente, esto ha aumentado aún más el cariño y respeto del público. Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes. Gracias, Gloria, por mostrarnos que la fortaleza también puede quebrarse. Tu vulnerabilidad nos inspira más que tu éxito. Eras grande. Ahora eres gigante. La confesión no dañó su legado, sino que lo enriqueció. Mostró una dimensión emocional que su público nunca había visto. Y sobre todo, validó los sentimientos de miles de personas que también han llevado cargas invisibles durante años. El eco en la industria musical. Un nuevo papel para Gloria Estefan. El gesto de Gloria ha tenido un impacto notable en la industria del entretenimiento. Artistas latinas más jóvenes, como Camila Cabello, Becky G y Rosalía, la mencionaron en entrevistas y publicaciones como un ejemplo de honestidad necesaria. La idea de que una leyenda mundial puede admitir que no es perfecta abre espacios para conversaciones más amplias sobre salud mental en el mundo artístico. Productores, managers y psicólogos culturales han señalado que la presión que enfrentan los artistas latinos históricamente ha sido enorme. Expectativas de representar a toda una comunidad, de demostrar éxito constante, de superar estereotipos raciales y lingüísticos. La confesión de Gloria ha servido para reflexionar sobre la importancia de permitir que los ídolos también tengan momentos de fragilidad. Su acto de sinceridad está siendo estudiado incluso en instituciones académicas enfocadas en estudios latinos, sociología de la música y salud emocional en comunidades migrantes. Uno de los aspectos más interesantes de esta etapa es cómo la confesión ha afectado su creatividad artística. Personas cercanas a su equipo aseguran que Gloria ha comenzado a escribir nuevas canciones con un estilo más introspectivo, más personal, menos enfocado en lo colectivo y más en su propio viaje interior. Aunque aún no ha confirmado oficialmente un nuevo álbum, se sabe que ha trabajado en letras donde habla de la presión de las expectativas, la soledad del éxito, la necesidad de sanar, la aceptación de la vulnerabilidad, el derecho a sentir miedo, el descubrimiento de la libertad emocional. Estas temáticas abren la puerta a la posibilidad de una obra musical completamente distinta a todo lo que ha hecho antes. No destinada a los charts ni a las radios, sino a una exploración profunda de su identidad emocional. Durante décadas, Gloria Estefan ha sido una de las figuras más influyentes de la comunidad latina en Estados Unidos. Su éxito, su disciplina y su carácter ejemplar fueron faros para generaciones enteras. Pero su confesión ha aportado una nueva dimensión a ese legado. La fortaleza no es negar el dolor, sino enfrentarlo. Este mensaje resuena especialmente entre las mujeres latinas que, como Gloria, crecieron en hogares donde la resiliencia era obligatoria, donde el sacrificio era norma, y donde la vulnerabilidad se consideraba una forma de debilidad. Su confesión abre un camino hacia un nuevo paradigma cultural donde pedir ayuda no es fracaso. Sentirse abrumado no es un defecto. Reconocer el cansancio emocional es un acto de valentía. La perfección no es requisito para el éxito. Este es probablemente el aporte más trascendente de su revelación. Con 68 años, Gloria Estefan ha descrito este momento como el primer día del resto de mi vida emocional. Asegura que desde que rompió su silencio, siente una ligereza que jamás había conocido, que por primera vez no necesita sostener un personaje, que no siente la obligación de ser la fuerte todo el tiempo.
que ha aprendido a descansar, a delegar, a soltar. Uno de sus comentarios más reveladores fue: «Llevo más de 6 décadas siendo la mujer que todos esperaban. Ahora quiero ser la mujer que yo necesito ser». Esa frase, poderosa y simple, representa el núcleo de su transformación. La confesión que Gloria Estefan finalmente hizo pública a los 68 años no solo confirmó la sospecha que muchos habían tenido durante décadas, sino que también se convirtió en un manifiesto emocional para todo aquel que la ha admirado. Ahora sabemos que detrás de su sonrisa eterna había una historia de sacrificio silencioso. Ahora sabemos que detrás de su fortaleza había un corazón cansado. Ahora sabemos que detrás del ícono había una mujer que también necesitaba ser escuchada. A los 68 años, Gloria Estefan ha iniciado el capítulo más auténtico de su vida. No uno basado en premios, en giras, en récords o en expectativas, sino un capítulo basado en la verdad emocional. Su verdad. La que por fin se atrevió a decir. La que durante tanto tiempo todos sospechábamos. Si te apasionan las historias profundas, las revelaciones impactantes y los análisis sinceros sobre la vida de las celebridades, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido exclusivo. Cada suscripción tuya es una gran motivación para seguir creando videos de alta calidad, llenos de información, emociones y perspectivas únicas que no encontrarás en ningún otro lugar. Haz clic en suscribirse, deja tu like y comparte este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Activa la campanita de notificaciones para ser la primera persona en ver nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video.